En este video se abordará sobre el escritor y diplomático Carlos Fuentes Macías, uno de los autores de mayor renombre de su país y de Latinoamérica. Se abordará sobre su infancia, su vida personal, así como su vida laboral, cómo empezó en su carrera diplomática y sus trabajos como escritor de libros y guiones de películas. Es autor de letras reconocidas como La muerte de Artemio Cruz, Aura o Cambio de piel. Ganó múltiples premios y hasta el día de su fallecimiento fue considerado figura pública y candidato al Premio Nobel de la Literatura. Carlos Fuentes Macías nació de padres mexicanos en Panamá. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó su niñez en varios lugares, como por ejemplo Montevideo, Washington D.C., Santiago de Chile y Buenos Aires. Pasó los veranos en la Ciudad de México, estudiando en escuelas para aprender historia de su país e idioma. Llegó a México a los 16 años y entró al bachillerato en el Colegio México de la capital. Se inició como periodista y obtuvo el primer lugar del concurso literario del hoy Centro Universitario México. Se graduó de Derechos en la UNAM y se desempeñó como delegado de México en varios organismos internacionales. Entre 1972 y 1976 fue embajador de su país en Francia en honor a su padre. Fue profesor en la Universidad de Princeton y Columbia, así como catedrático en Harvard y Cambridge. También fue un aficionado al cine y escribió varios guiones muy destacados en filmes cortos y adaptaciones cinematográficas de cuentos. En tanto a su vida personal, se casó con Rita Macedo en 1957, una actriz y productora mexicana de la época dorada del cine mexicano, con la cual tuvo a Cecilia Fuentes Macedo en 1962. Tiempo después se casó con Silvia Lemus, con quien tuvo a Carlos Fuentes Lemus en 1973, el cual lamentablemente se suicidó en el año 1999. Un año después del nacimiento de Carlos Fuentes Lemus, nació Natacha Fuentes Lemus, quien falleció en el año 2005 en extrañas circunstancias. Durante ese tiempo de duelo, Carlos Fuentes decidió aislarse del mundo en su casa de Londres y comenzó a escribir títulos como Instinto de Inés, La silla del águila, Inquieta compañía, En esto creo, Contra Bush, Águila y Los 68, títulos que llevaron más reconocimiento a su sala. Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012, a los 83 años, debido a una hemorragia masiva originada por una úlcera gástrica. El 16 de mayo, sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente fueron cremados para ser depositados en el cementerio de Montparnasse, en París, donde descansan los restos de sus hijos Carlos y Natacha. Dejó un gran legado atrás. En su homenaje se creó el premio Carlos Fuentes en 2012, el cual viene siendo el mejor premio latinoamericano después del Planeta, así como múltiples homenajes en Nueva York, la Feria Nacional del Libro de Guadalajara, e incluso el presidente francés rindió homenaje con unas palabras. Fuentes dejó terminada la novela Federico en su balcón, y había empezado otra, llamada tentativamente El baile del centenario. Entre sus obras más destacadas están La región más transparente, de 1952, Aura, de 1962, Gringo viejo, de 1985, La silla del águila, de 2003, y La muerte de Artemio Cruz, la cual será reseñada brevemente a continuación. La historia inicia en 1960, cuando Artemio Cruz está esperando la muerte sin otro recurso de protesta que el del recuerdo será un padre sin hijos, un esposo viudo sin que Catalina, su compañera, sea enterrada nunca. Después de amar a Regina y perderle en nombre de un ideal, Artemio olvidará la revolución y su único ideal será el dinero a costa de lo que sea. Es dueño de un periódico, el cual lee todos los días. Tendrá innumerables negocios, casi tanto como conocidos. Será un corrupto, sin que los buenos vinos, los viajes, la comida,
las abundantes tierras que ha robado a los indios y a los campesinos puedan hacerlo olvidar de Regina, una india que conoció mientras miraba su reflejo en el mar. No hubo tiempo, así que el narrador de la novela describirá el amor de Artemio y Regina, que vivirá donde habitan los amores imposibles, en el recuerdo. Con todo esto ya visto, ¿qué tan importante fue no solo Carlos Fuentes, sino esa clase de autores, y por qué deberíamos leerlos? Carlos Fuentes Macías durante su vida estuvo involucrada en el mundo literario, y con el pasar de los años ganó diferentes premios, como el Cervantes en 1987. La obra más destacada de Fuentes es, sin duda alguna, Aura y Terra Nostra. Ha sido y será un escritor y diplomático de renombre por sus obras. Durante su primera obra, La región más transparente, obtuvo una buena aceptación y reconocimiento, pero fue su cultura cosmopolita y a la vez tan arraigada a la Hispanoamérica lo que marcó un antes y un después en las obras, abriendo nuevas puertas y posibilidades en la literatura mexicana. Un simple ejemplo podemos encontrarlo en que sus libros se pueden hallar en países como lo son Finlandia o Rusia, así como Estados Unidos, Francia, España o Latinoamérica. Lamentablemente, la lectura hoy en día es una cultura de la cual muchos de nosotros carecemos y se ha perdido a lo largo del tiempo por la modernización y aparición de dispositivos que nos facilitan muchas tareas, entre ellas leer. Sin embargo, el leer puede traer muchos beneficios y ventajas a nuestro cerebro y a nosotros. La lectura ayuda a los adolescentes a aprender y entender el vocabulario, y desafían al cerebro a comprender las líneas argumentales, desarrollo de personajes y temas. Estas tareas estimulan las células del cerebro y el pensamiento cognitivo. La lectura durante los primeros años de la adolescencia aumenta las reservas cognitivas y la capacidad de la mente para defenderse de las enfermedades neuropatológicas tales como la demencia. Los adolescentes desarrollan un amor por la lectura mediante la participación en las novelas dirigidas por una buena argumentación que crea un mundo lleno de pruebas, aventuras y emociones. La lectura de libros puede llevar a una curiosidad en la lectura de otros materiales, como artículos de noticias y editoriales. Al leer, los adolescentes experimentan el pensamiento con el lado derecho del cerebro, que promueve el análisis, la expresión, la intuición y la creatividad. Generalmente, leer ayuda a la parte más crítica de nosotros y a poder encontrar ideas propias sustentadas y en punto de vista crítico. Aparte de desfavorecer a la terrible ignorancia que parece que cada vez está más presente, son estos escritores como Carlos Fuentes, Octavio Paz o Juan Rulfo quienes pueden estimular más ese pensamiento a esta edad.